Bueno, el tema que vamos a presentar hoy es sobre BPPV de canales laterales y anteriores. Bueno, para recordar un poquito de anatomía del sistema vestibular, el sistema vestibular está compuesto por el utrículo y el sáculo, y tres canales semicirculares que tienen una porción ósea y una porción membranosa. El canal lateral u horizontal tiene un ángulo de 30 grados, o sea que no está en una porción totalmente horizontal. El canal anterior o superior tiene una porción, está en un plano vertical, va a ser oblicuo de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás. Y bueno, después tenemos el canal posterior en vertical, que bueno, no va a ser, no vamos a hablar ahora de BPPV posterior. Bueno, para hablar un poquito de la composición sobre todo vamos a hablar del utrículo, que va a estar unido que va a ser el que se va a conectar con los canales semicirculares. Bueno, como dijimos, el utrículo va a tener una forma riñonada y lo que tiene es que tiene una mácula donde van a estar las células basales y sensoriales. Y lo que va a ser importante es introducir el concepto de masas inerciales, ¿sí? Porque las masas inerciales son las que permiten hacer la amplificación del movimiento, ya que las células, ya que acá, como vemos en esta imagen, tenemos las células neurosensoriales, con las células basales, los pterocilios, la membrana otoconial, que es una membrana proteica que la producen las membranas basales, y por arriba tenemos las otoconias, que en el caso del utrículo son las masas inerciales de este sistema, porque son las que van a permitir captar, amplificar los movimientos, porque por sí misma, digamos, estas células no captan tantos movimientos. Y bueno, y tenemos las otoconias, que son unas partículas formadas de carbonato de calcio, que se van a movilizar y así arriba de la membrana otoconial, y transmitir así los movimientos hacia las células neurosensoriales. La diferencia entre lo que es el utrículo y por ahí las ampollas de los canales semicirculares, bien, que también donde van a estar estas células de sostén y estas células sensoriales, que también tienen estereocilios, la diferencia es que en estas ampollas van a ver las crestas ampollares, que están acá, las crestas ampollares, y la diferencia que hay con la ampolla, digamos, del utrículo, es que las masas inerciales no están representadas por otoconias, sino las masas inerciales de este sistema la representa la cúpula, que es una estructura gelatinosa en la cual está por arriba y en la cual se están embebiendo, digamos, los estereocilios de estas células sensoriales. Básicamente cumple la misma función de amplificar los movimientos, pero no son otoconias, sino que es la cúpula. Bueno, como sabemos, el BPPV es la patología vestibular más frecuente, es un síndrome vestibular episódico y desencadenado que se causa por la movilización de otoconias que se desprenden de la membrana otolítica del utrículo y se desplazan hacia los conductos semicirculares. Se caracteriza por un cuadro clínico de vértigo, o sea, la sensación de giro en la mayoría de los pacientes, porque hay pacientes que sienten mareos e inestabilidad, sobre todo pacientes de mayor edad, y esto va a estar acompañado de un cuadro autonómico de náuseas y vómitos. Todo esto desencadenado por cambios de posición. Los más frecuentes son, como vimos acá, levantarse de la cama, agacharse o incluso girar en la cama también. Y es un cuadro que es autolimitado. Siempre vamos a ver que ante las maniobras desencadenantes, lo que vamos a ver es que el nistagmo, que es autolimitado, va a corresponder al canal que se está estimulando. Bueno, un poco de la fisiopatología, si bien no está bien determinado por qué se genera esta patología, sí se sabe que hay una degeneración otoconial que sería sobre todo en pacientes más añosos, en pacientes que han sufrido algún trauma, en pacientes que han tenido una exposición a tóxicos como la gentamicina, en la osteoporosis, la osteopenia y el déficit de calcio y vitamina D. Y también hay algunas mutaciones genéticas. Por eso se cree que las personas de mayor edad tienen BPPV más frecuentemente. Bueno, en la clasificación vamos a encontrar BPPV de los canales posteriores, que hay canalolitiasis y cupulolitiasis,
que no vamos a tratar ahora, y sí vamos a encontrar los BPP de canales laterales con la variante geotrópica, ageotrópica y la cupulolitiasis, y el BPP de canales anteriores. Bueno, hablando un poquito del BPP de canal horizontal o lateral, o externo también, vamos a ver que en este, como ya dijimos, la clínica es igual para todos, o sea, es un paciente que va a tener un relato ante un movimiento, de vértigo, sensación de giro, mareo si son personas más añosas, y asociado a náuseas, vómitos, y en las maniobras desencadenantes vamos a evaluar el nistagmo que presenta el paciente. En el caso de los canales laterales, la prueba diagnóstica que vamos a utilizar principalmente es la prueba de Pagini-McClure o de rotación cefálica. Esta prueba se hace en decúbito supino. Es importante que, como dijimos, que el canal horizontal no se encuentra totalmente horizontal, sino oblicuo. Voy a colocar al paciente con la cabeza en 30 grados para que los canales estén en un plano vertical. Y lo que voy a hacer es girar la cabeza del paciente en 90 grados, primero hacia un lado y después hacia el otro. ¿Qué es importante en esto? Es importante que siempre la velocidad o la intensidad con la que yo haga el giro de la cabeza tiene que ser similar, tratar de que sea lo más similar posible, tanto para el lado derecho como el lado izquierdo, y si bien tiene que tener una intensidad, tampoco tiene que ser tan brusco. Ahí está. Sí. Bueno, acá lo que vemos en el videito es un poco sobre todo cómo se ve que la paciente se le sube a 30 grados la cabeza para hacer la maniobra, y ahora hace el giro hacia la derecha. Observa, digamos, la presencia o no de nistagmo, y después va a hacer con la misma intensidad el giro hacia el otro lado. Bueno, como dijimos, existe la conductolitiasis, que es lo más frecuente que puede suceder, que se caracteriza, digamos, en la prueba de Pagini-McClure por presentar un nistagmo horizontal que tiene una escasa latencia no superior a 10 segundos, un curso decrescendo, y una duración siempre menor a 1 minuto, que caracteriza a las conductolitiasis. En el caso de los canales laterales, lo que pasa con la maniobra de Pagini-McClure es que con la maniobra se estimulan ambos canales a la vez. Bien, entonces para lograr conocer cuál es la afectación de los canales, nos basamos en la ley de Ewald, que dice que en los canales horizontales las deflexiones ampulípetas generan un nistagmo más intenso que las deflexiones ampulífugas. Entonces, vamos a ver que tenemos en el canal lateral un brazo anterior y un brazo posterior. El brazo posterior también se llama variante geotrópica, es la variante más frecuente, se caracteriza porque vemos un nistagmo horizontal de tipo geotrópico, es decir, que va a batir hacia el suelo, y en este caso, basándonos en la ley de Ewald, el vértigo y el nistagmo siempre van a ser de mayor intensidad en el lado afectado. Bueno, para ver un poquito acá, en la maniobra de Pagini-McClure, acá lo que vemos es, vamos a ver las otoconias que van a estar en el brazo posterior. Al realizar la maniobra y girar hacia la derecha, vamos a ver cómo estas otoconias se desplazan en una deflexión ampulífoga, es decir, hacia la ampolla. Por lo tanto, en este momento vamos a ver un nistagmo y un vértigo de mayor intensidad. Cuando giramos pasando... Claudina, ampulípeta. ¿Qué dije? Perdón. Ampulífuga. Va hacia la ampolla. Hacia la ampolla, exactamente. En el caso, cuando pasamos, siempre hay que pasar por el decúbito supino, se recomienda en la maniobra, y hacemos con la misma intensidad el giro hacia el lado izquierdo. En este caso vamos a ver cómo las otoconias van a tomar una dirección ampulífoga, y en este caso es decir que se van a alejar de la ampolla, y por lo tanto en este caso tanto los síntomas como el nistagmo van a ser de menor intensidad. En este caso vemos cómo es un BPP de canal horizontal del brazo posterior derecho. Bueno, acá tenemos... Mira, no te vayas, volvé para atrás. Vamos a hablar un poquito ahí. O sea, estos signos positivos que están ahí tienen que ver con que cuando las otoconias se acercan a la cresta, se produce una activación de los canales, de ese canal, o sea, aumenta la excitación,
y del otro lado se mantiene, digamos, la basal. Entonces siempre el nistagmo bate hacia el oído que está más excitado. Entonces por eso es que en esa posición el nistagmo va a batir hacia el canal lateral que está hacia abajo, hacia el canal lateral derecho, ¿sí? Porque produce una excitación. En cambio, cuando lo giras hacia la izquierda, las otoconias se alejan de la cresta y entonces van a generar una disminución del funcionamiento del canal lateral derecho, y el otro lado se mantiene basal, y por lo tanto el lado izquierdo va a ser más activo, y entonces por eso el nistagmo horizontal va a batir hacia abajo, ¿sí? Hacia el canal izquierdo. ¿Sí? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, y acá un ejemplo, o sea, es el mismo caso, pero vamos a mostrar unos videitos donde acá se ve un paciente. Acá vamos a ver, este es un ojo derecho, y vamos a ver que este es el lado derecho del paciente, y este va a ser el lado izquierdo del paciente. Entonces lo que se va a hacer es una rotación de Pagini-McClure hacia la izquierda, y acá vamos a ver un nistagmo, que donde la fase rápida del nistagmo bate más hacia la izquierda. Y después se realiza el giro hacia el lado derecho. Vamos a ver. Vamos a ver también un nistagmo geotrópico, donde la fase rápida tiene mayor intensidad que cuando hicimos el giro hacia la izquierda. Entonces acá, basándonos en la ley de Ewald, vamos a suponer que nuestros otoconias se encuentran en el brazo posterior derecho. Bueno, y hay algunas veces donde podemos determinar que tenemos un nistagmo horizontal, que es geotrópico, pero por ahí nos cuesta determinar si hacia la izquierda o hacia la derecha presenta mayor intensidad. Entonces existe otra maniobra que se llama Bowen-Lin, o test de flexión-extensión, que no se basa en la intensidad, digamos, del nistagmo, se va a basar, digamos, en la movilización, digamos, de las otoconias. Entonces, cuando pensamos en un BPPV lateral de brazo posterior, lo que voy a hacer es la flexión de la cabeza. Tenemos un dibujo donde vemos que tenemos las otoconias en el brazo posterior. Al hacer la flexión de la cabeza, estas se van a movilizar en dirección ampulípeta, entonces se van lado afectado. Si yo hiciera la maniobra de extensión, vería cómo las otoconias se dirigen en dirección ampulífoga, por lo tanto va a haber menor excitación y vamos a ver un nistagmo totalmente inverso, digamos. Hacia donde se produzca el nistagmo va a ser hacia el lado no afectado. Bueno, después tenemos cómo hacemos el tratamiento de esta patología. Hay varias maniobras, bien, no está determinado totalmente cuál es mejor que otra, digamos, pero vamos a hablar primero de la maniobra forzada de Banucci, que la ventaja que tiene que es muy fácil de realizar, también la puede realizar el paciente en la casa, donde entonces, tomando siempre el mismo ejemplo, que vamos a ver una conductolitiasis del brazo posterior derecho, lo que vamos a hacer, basándonos en la ley de Ewald, va a ser que el paciente va a tener que dormir hacia el lado sano, es decir, hacia el lado contrario de donde se encontraba la patología, y hacia el lado contrario donde se veía el nistagmo de mayor intensidad. Entonces vemos que tenemos las otoconias en el brazo posterior, y al dormir hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado izquierdo, vamos a ver cómo estas van a movilizarse en dirección hacia el utrículo, entonces así se corregiría la patología.
Bueno, tenemos otras maniobras, como la maniobra de Buffoni, que en este caso lo que vamos a hacer es sentar al paciente en la camilla, lo vamos a recostar hacia el lado sano, bien, luego siempre respetando entre 60 y 90 minutos entre maniobras, o hasta que cese el vértigo y el nistagmo. Vamos a girar la cabeza en 45 grados hacia el lado sano, es decir, hacia la camilla, vamos a esperar otra vez estos 60-90 minutos, y luego vamos a sentar al paciente. Después, existe la maniobra también de barbacoa o de Lemper, que en este caso vamos a acostar al paciente en decúbito supino, y siempre vamos a iniciar hacia el lado sano. Vamos a ir haciendo giros de 90 grados de la cabeza y del cuerpo, girando hasta llegar, o sea, girando totalmente hasta llegar nuevamente a la posición inicial. Esto lo que va a generar también es que al girar hacia el lado sano, las otoconias se dirijan hacia el utrículo, es decir, a su lugar inicial. Existe también la maniobra de Banucci-Asprella. En esta maniobra lo que vamos a hacer, vamos a recostar al paciente en decúbito supino, también colocando la cabeza en 30 grados, que puede ser con una almohada, como se ve en esta imagen. Va a girar la cabeza hacia el lado sano, y luego vamos a sentar al paciente manteniendo esta dirección de la cabeza, y recién va a mirar al frente. El objetivo también es, primero pusimos en posición vertical, digamos, los canales horizontales, con la posición de 30 grados, y al girar hacia el lado sano, vamos a hacer que las partículas se dirijan hacia el utrículo. Bueno. También existe la conductolitiasis del brazo anterior o variante agiotrópica. Bueno, en este caso lo que vamos a observar con la prueba de Paini-McClure, vamos a observar que el paciente va a tener un nistagmo horizontal, pero en este caso va a batir hacia el cielo, es decir, que va a ser agiotrópico. También vamos a ver que va a ser un nistagmo que va a tener escasa latencia, que va a durar menor a 1 minuto, y que va a ser crescendo decrescendo. En este caso, basándonos en la ley de Ewald, lo que vamos a ver es que el nistagmo y el vértigo van a ser de mayor intensidad del lado no afectado. La característica que tiene esta patología, que no es tan frecuente, es que por ahí es de mayor dificultad reposicionar, y siempre es importante que hay que tener en cuenta, sobre todo si es de difícil tratamiento, que hay que descartar un vértigo de origen central. Bueno, cuando realizamos la maniobra de Paini-McClure, vamos a ver acá que nuestras otoconias van a estar en este caso en el brazo anterior del canal horizontal derecho. Al realizar el giro hacia la derecha, lo que vamos a ver es que estas van a tener una deflexión ampulípeta, es decir, que se van a alejar de la ampolla, por lo tanto va a haber menor excitación en este canal, y vamos a ver que tanto el ampulífuga, entonces, si se aleja. Ampulífuga, perdón, ampulífuga, es decir, que se aleja de la ampolla, por lo tanto el nistagmo como el vértigo van a ser de menor intensidad. Al realizar el giro de la cabeza hacia el lado izquierdo, vamos a ver cómo las partículas se van a acercar hacia la ampolla, es decir, una deflexión ampulípeta, por lo tanto va a haber mayor excitación del canal, y vamos a ver que va a haber mayor vértigo y mayor nistagmo. Entonces, basándonos en la ley de Ewald, vamos a decir que en este caso va a ser, o sea, la patología se va a encontrar en el lugar de menor intensidad del nistagmo. Como también existe la dificultad a veces de saber determinar, o sea, veo el nistagmo, veo que es horizontal, veo que es agiotrópico, pero a veces es difícil determinar la intensidad, puedo también valerme de la maniobra de Bowen-Lin o maniobra de flexión-extensión, pero en este caso lo que voy a utilizar es la maniobra de extensión de la cabeza. Entonces, acá vemos que las partículas están en el brazo anterior del canal derecho. Al hacer la extensión, lo que voy a hacer es que las partículas van a tener una deflexión ampulípeta, es decir, se van a dirigir hacia la ampolla, por lo tanto va a haber mayor excitación, y hacia el lado donde vea el nistagmo va a ser el lugar hacia donde se encuentre la patología. Si yo hiciera la maniobra de flexión, vería un nistagmo contrario, digamos. Entonces, resumiendo un poquito esta maniobra, cómo la voy a utilizar en el caso de pensar en un BPPV del canal lateral, que es geotrópico, es decir, el brazo posterior, voy a utilizar la maniobra de flexión, y hacia el lado donde se encuentra el nistagmo va a ser el lado patológico. En el caso de ver un BPPV canal lateral, que veo que es agiotrópico, voy a usar entonces la maniobra de extensión, no la de flexión, y hacia el lado donde se encuentra el nistagmo en la extensión va a ser el lado patológico.
El lado hacia donde se dirige el nistagmo, no donde se encuentra. Se va a encontrar en los dos ojos. Exactamente, Pero la claro, fase rápida del nistagmo. Exacto, bien. Bueno, como dijimos, también existen las denominadas cupulolitiasis de los canales, que se caracterizan porque las otoconias salieron del utrículo, se movilizaron a través de los canales semicirculares, llegaron a las ampollas y en la cúpula, que dijimos que era una sustancia gelatinosa, se quedaron en este sector como adheridas. Bien, por eso es una patología un poco menos frecuente, solo se produce en el canal anterior, no en el canal posterior. Va a dar un nistagmo que también es horizontal, también va a ser agiotrópico o apogeotrópico, no va a tener latencia y la característica que el nistagmo es persistente, o sea, va a ser mayor a 1 minuto. Otra característica que también se puede ver en estos pacientes, no se ve siempre, pero se puede ver en la posición del cúbito supino o el paciente sentado, puede tener un pseudo nistagmo espontáneo, es decir, que va a tener un nistagmo horizontal, que se produce porque en posición normal, digamos, la cúpula del canal lateral se encuentra con una dirección ligeramente ampulípeta, entonces puede hacer que en forma espontánea tenga este pseudonistagmo. Para el diagnóstico de la cupulolitiasis también se utiliza la maniobra de Pagini-McClure, y voy a ver las mismas características que para una conductolitiasis del canal anterior, con la diferencia que voy a observar, digamos, una persistencia del nistagmo mayor a 1 minuto. Bueno, el tratamiento tanto para la conductolitiasis del canal anterior o la cupulolitiasis va a ser también la maniobra forzada de Banucci. No es el canal anterior, es el brazo corto. El brazo anterior. O brazo corto o brazo anterior, ¿sí? Porque canal anterior, acordate que si no te podés confundir con el vertical. ¿Sí? Exactamente, ahora vamos a hablar de eso. Excelente. Bueno, entonces también vamos a utilizar la maniobra forzada de Banucci, que el paciente en este caso va a dormir hacia el lado afectado, es decir, dijimos que el lado afectado era aquel donde la intensidad del nistagmo era menor. Va a dormir hacia ese mismo lado. Entonces vamos a ver que vamos a tener los otoconias en el brazo anterior, y al dormir hacia el lado afectado, que en este caso es el derecho, las otoconias se van a dirigir en una deflexión ampulífoga, es decir, se van a alejar de la ampolla, y lo que generalmente pasa es que van a pasar al brazo posterior y vamos a pasar a tener una variante agiotrópica, que también se llama maniobra de Appiani, que en este caso lo que vamos a hacer es, el paciente se va a acostar hacia el lado patológico, no hacia el lado sano. Vamos a girar la cabeza ahora en 45 grados hacia el lado sano, es decir, hacia el cielo, y recién vamos a sentar al paciente. También tenemos la maniobra de Lemper o barbacoa, donde la variante lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a girar la cabeza hacia el lado patológico, y después vamos a continuar como la maniobra, la misma maniobra que se utiliza para los canales, para el brazo posterior. Es decir, girar también toda la cabeza y el cuerpo en 90 grados hasta llegar a la posición inicial. Bueno, y el tratamiento para la cupulolitiasis es el mismo que para las conductolitiasis del canal del brazo anterior, pero en cada posición debe permanecer el paciente como mínimo 3 minutos, y si se puede más tiempo, para asegurarnos así la reposición. Después vamos a hablar un poquito del BPP del canal anterior. Es una patología que tiene una prevalencia muy baja, una prevalencia del 3%. La Varani Society la clasifica dentro de los síndromes emergentes, no dentro de los síndromes establecidos, porque hay, pocos estudios donde se haya visto casos documentados del BPP del canal anterior. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Bueno, vamos a hacer la maniobra de Dix-Colpi, que es o hiperextensión cefálica, que es la misma maniobra que utilizamos para
para el BPP del canal posterior. Lo que vamos a hacer, el paciente va a estar sentado, voy a hacer un giro de 45 grados de la cabeza, primero puede ser hacia la derecha, después hacia la izquierda, y voy a recostar al paciente llevándolo a un estado de hiperextensión cefálica, teniendo la cabeza en 20 grados, lo puedo hacer con la cabeza colgando, o a veces también se puede utilizar una almohada que se coloca abajo de los hombros para que la cabeza se encuentre a 20 grados. Entonces, lo que se observa en los canales anteriores es que la maniobra de Dix-Hallpike estimula ambos canales a la vez. O sea, yo por más que haga la maniobra a la derecha o a la izquierda, voy a estar estimulando ambos canales. Entonces lo que voy a ver es un nistagmo inferior con un componente rotatorio. ¿Qué va a hacer? Si yo lo hago hacia la izquierda, va a ser un componente rotatorio. Clau, no es un nistagmo inferior, es un nistagmo vertical hacia abajo, ¿sí? Esa es la denominación correcta. Claro. ¿Sí? Bien. Vertical hacia abajo, un componente rotacional, que muchas veces el componente rotacional es difícil de percibirlo, y voy a ver que va a tener, cuando hago la maniobra hacia la izquierda, va a ser una rotación horaria, y la maniobra hacia la derecha va a ser una rotación antihoraria. Este nistagmo también tiene una latencia muy baja, y como dijimos, una duración menor a 1 minuto, como todas las conductolíticas. Bueno, y lo importante en este canal es que hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con patologías a nivel central, y evaluar si existe la necesidad de una resonancia para descartar alguna lesión del sistema nervioso central, ya sea isquémica o también puede ser tumoral. Bueno, y ¿cómo hacemos, una vez que hacemos el diagnóstico, cómo hacemos el tratamiento de esta patología? Como dijimos, tanto la maniobra diagnóstica como para el tratamiento va a ser independientemente del canal afectado, o sea, ya sea derecho o izquierdo. Entonces vamos a realizar la maniobra de Jacobino. En este caso vamos a sentar al paciente a diferencia de la maniobra de Dix-Hallpike, sin hacer giro de la cabeza hacia ningún lado. Voy a llevarla a una maniobra hacia un estado de hiperextensión cefálica, con la cabeza colgando a 20 grados, y luego voy a hacer que suba la cabeza hasta llevar el mentón hacia el pecho, ¿sí? Siempre manteniendo, digamos, tratando de mantener 30 segundos o más en cada posición, y luego lo voy a llevar hacia la posición sentada nuevamente. Acá podemos ver cómo las otoconias se encontraban en el brazo, en el canal anterior, al hacer la maniobra de hiperextensión cefálica. Se ve cómo estas se dirigen en una deflexión ampulífuga, y finalmente al hacer que lleven el mentón hacia el pecho, vemos cómo se van dirigiendo las partículas más hacia el utrículo, y al sentarlo, cómo se reposicionarían en el lugar correspondiente. Bueno, después, como dijimos, ¿cuándo vamos a considerar que esta patología se encuentra resuelta? Cuando vemos que el paciente, al realizar las maniobras de provocación, no va a presentar ni vértigo ni nistagmo. También existe lo que llamamos el BPP probable, espontáneamente resuelto, es aquel paciente que al hacer las maniobras provocadoras no va a tener nistagmo, pero va a referir continuidad de los síntomas. Bien, probablemente esto se debe a que hay muy pocas partículas, muy pocas otoconias que pueden estar todavía en los canales semicirculares, pero no son suficientes para provocar un nistagmo, pero sí para generarle los síntomas al paciente. Esta patología se caracteriza por tener una remisión espontánea en un 75%, y un 50% tiene una recurrencia en los próximos 10 años, y de estos el 80% la tienen en el primer año. Bueno, entonces, como dijimos, existen banderas rojas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Siempre hay que saber que no todos los vértigos posicionales son benignos, pueden deberse por lesiones del sistema nervioso central, sean vasculares, inflamatorios o tumorales. Aquel paciente que venga con cefalea cuando no tiene una historia de migraña, que tenga náuseas y vómitos que sean muy intensos, que no sean con antieméticos, aquellas personas que tengan un vértigo mayor a 1 minuto, siempre vamos a sospechar que puede ser una cupulolitiasis. Pares craneales, siempre hay que pensar que hay que descartar otra patología y ver si es necesario tomar alguna otra conducta diagnóstica y terapéutica. Siempre, como dijimos, los diagnósticos diferenciales, siempre hay que pensar que hay que descartar
Bueno, y para hacer un poco este trabajo me basé en la guía práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la Sociedad Española, y para hablar un poquito de la anatomía y fisiología del vestíbulo que hicimos inicialmente. Perdón por las confusiones del canal anterior y brazo anterior. ¿Tenés algo? Hablar. Eso porque te pusiste nerviosa, porque Puede sabes ser. perfectamente la diferencia. Sí, Exactamente. pero es habitual. Yo no tengo autoridad moral para hablar de estas cosas porque siempre me equivoco, así que te pareces mucho a mí. Muy linda la presentación, la verdad, muy linda. Es más, me parece que te la voy a robar para mis presentaciones, porque está muy buena. Bueno, si querés dejar de compartir. Vale. Bueno, este es un tema muy interesante, sobre todo para los residentes, así que los escucho, qué dudas tienen, qué necesitarían que hablemos. ¿Qué les pasa cuando tienen estos pacientes con canales laterales? Canal anterior es raro, pero canales laterales vemos bastantes. Y sí, vemos, por ahí se ven, sí. Por ahí los pacientes, por ahí a veces son de más difícil diagnóstico, por ahí a veces cuesta determinar si el nistagmo es geotrópico o agiotrópico, pero o sea, más se ven los del canal, la variante geotrópica es lo que más se ve, y lo podemos ver nosotros en la demanda espontánea, que tienen bastante buena respuesta a los pacientes con la maniobra forzada de Vanucci, o sea, lo mandas a dormir a la casa al paciente, y generalmente vienen resueltos, por lo general lo que pude ver. Bueno, vos utilizás mucho la de Vanucci entonces. Sí. Creo que no tenés mucha experiencia en utilizar el resto de maniobras. Sí, está bueno. También, Marina, a veces hacer Buffoni quizás a gente más joven, ¿no? Sí, que es una persona sí. muy adulta. Sí, Directamente Sivanucci, pero si no, la otra opción creo que es más rápida. Sí, a mí la verdad es que la que más me gusta de todas es la de Buffoni, porque me parece muy fácil para hacer. La de Asprella no está mal tampoco, y a todos los mando a hacer maniobras forzadas de Vanucci en la casa. Y la verdad es que viene logrado. Claro, las dos cosas. Depende también. Sí, también depende del tiempo que tengamos, la cantidad de pacientes que están esperando en la demanda. Por ahí tenés 12 pacientes esperándote en la demanda y no te puedes poner a hacer un barbacoa, que lleva su tiempito, es difícil mover al paciente, tiene que tener ciertas características físicas que permitan que pueda girar arriba de la camilla, ¿no? ¿Y utilizan la maniobra de Bone and Lean? ¿Suelen utilizar ustedes, los residentes? Yo ¿La entienden? Usado, no muchas veces, la usé con vos un par de veces, cuando no podía definir de qué lado era mayor intensidad, digamos, ¿no? Pero después no tantas veces. Ok. ¿La entienden bien? ¿Entienden bien cuál es la sistemática? O sea, lo primero que uno tiene que determinar antes de utilizar la maniobra de Bone and Lean es si es un canal lateral y si es agiotrópico o apogiotrópico o es geotrópico. Porque si es geotrópico, lo que nos va a marcar el nistagmo, el lado enfermo, es cuando flexionamos la cabeza hacia adelante. Y cuando es agiotrópico o apogiotrópico, es cuando llevamos la cabeza hacia atrás. ¿Sí? Porque a veces uno se olvida y dice, ¿cuál era la maniobra? Entonces, cuando es geotrópico, hacia la cabeza hacia abajo, esa sería la mnemotecnia. Y cuando es apogeotrópico, es la extensión hacia atrás. En ambos casos, lo que uno busca es que las otoconias vayan hacia la cresta, o sea, que se produzca una corriente ampulípeta, ¿sí? Y una excitación del canal que está enfermo. Y entonces el nistagmo te va a marcar cuál es el oído que está enfermo.